en primer lugar, daros a todos la bienvenida a este webinar, un webinar exclusivo de Club de Evaluadores. Como sabéis, a lo largo del año venimos realizando distintos webinars, algunos son en abierto, otros son exclusivos para socios y luego tenemos algunos específicos, como es este caso, para el Club de Evaluadores. Lo primero, lo más importante, desearos que os encontréis todos bien, ¿vale? Ya llevamos pues, más de un mes y una semana, yo creo, ¿no? Ya confinados en casa, ya hemos pasado el hito de la Semana Santa y, bueno, todavía nos quedan unas semanas por delante, por tanto, en primer lugar a todos agradeceros vuestra paciencia, agradecer entre todos que trabajemos y empecemos a dar buenos pasos hacia adelante, tal y como parece que está pasando, ¿no? Al final los datos que se están publicando hasta el momento parece que vamos dando buenos pasos. Despacio, eso sí, porque los resultados tardan un poco en verse, pero estoy seguro que en el transcurso de las próximas semanas vamos a ver cómo este confinamiento da sus resultados positivos. Y dicho lo cual, pues bueno, vamos a empezar este webinar. Un webinar que en esta ocasión pues vamos a hablar del entorno Buca y cuando muchas veces hablamos de Buca es un tema muy recurrente del que hemos hablado en los últimos años, pero que hoy tiene mayor vigencia y mayor actualidad, yo creo. Si alguien no conocía lo que era el entorno Buca, la crisis en la que estamos inmersos nos ha hecho descubrirlo por completo. Y para hablar del Buca, del COVID-19 y cómo evaluar la gestión de las organizaciones con el nuevo modelo FQM, pues tenemos la suerte de contar con la ayuda de Pau Negre, al cual muchos de vosotros conocéis. Pau, si me ayudas, ¿vale? Bueno, Pau, me imagino que algunos habéis tenido la oportunidad de participar con él en alguna evaluación. Como sabéis, es socio y director de Contec, tiene una dilatada experiencia en la consultoría en desarrollo estratégico, en evaluación de organizaciones, en temas de excelencia, en modelo FQM, etcétera. Está especializado en el sector servicios, especialmente en el sector sanitario, en la administración pública y en educación. Tiene más de 20 años de experiencia con el modelo, tanto a nivel nacional como a nivel internacional. De hecho, es evaluador del Premio Europeo desde el año 2016. Con el club colabora de distintas maneras. Una de ellas es el formador oficial del club y en estos momentos nos está ayudando en los cursos de transformación de evaluadores FQM. Él es uno de los formadores oficiales y él es el que está ayudando justamente en esta nueva situación. Hemos transformado ese curso presencial en un curso online para poder adaptarnos y Pau nos está ayudando en ese proceso de adaptación online de un curso que además tendrá lugar dentro de un par de semanas, el día 28 y 29 de abril. Y aparte, pues bueno, es miembro de Redex, es uno de nuestras redes de referencia y poco más que contaros que él. Yo creo que la mejor carta de presentación es que él mismo comparta con nosotros sus experiencias, sus reflexiones, nos ayude y nos dé ese puntito que al finalizar esta sesión nos quedamos con 3, 4 ideas que nos hagan pensar y reflexionar y identificar cuáles son los siguientes pasos que deberíamos de dar, ¿no? En este proceso de transformación y de adaptación a estas circunstancias. Sin más, Pau, te paso el testigo. Muchísimas gracias por ayudarnos en este webinar, porque en el momento que nos pusimos en contacto contigo, tu respuesta fue inmediata y estuviste encantado de participar en ayudarnos a organizarlo. Sin más, te paso el Gracias, Alfredo. Pues nada, esta es una de las frases ya clásicas de esta situación que tenemos ahora, esta de que cuando todo esto se acabe, y se acabará, dicen, seremos diferentes. Y la pregunta que os planteo es, ¿pero nos servirá para ser mejores evaluadores? ¿Aprovecharemos la oportunidad? Y un poco hablar del COVID y hablar de la crisis que estamos sufriendo todos ahora, lo había utilizado como una excusa para desafiaros, para desafiarme a mí también. De hecho, la preparación de esta charla ha sido un desafío para mí porque ya veréis que toda la información es fresca, las noticias son frescas, lo he tenido que preparar y hasta ayer estoy actualizando algún recorte de prensa o algún ejemplo de los que os quería presentar. O sea que aquí está la pregunta. Cuando esto acabe, ¿seremos mejores evaluadores? Y es la pregunta que lanzo al aire.
¿Cuál es mi idea? Pues mi idea es abordarlo mediante tres temas. Uno, abordando el COVID-19 y, bueno, la COVID, porque el primer tema que hemos aprendido todos es si es el COVID o la COVID, y hasta última hora con dudas. Al final la Real Academia nos ha confirmado que se puede decir de las dos maneras, tanto en masculino como en femenino, pese a que parece más correcto decirlo en femenino, pero las dos se aceptan. En cualquier caso, primer mensaje de los tres que os quiero lanzar en estos 40 minutos que tenemos. COVID-19 es igual a gestión buca, pero a lo bestia. Supondrá y está suponiendo un test de estrés brutal para todas las organizaciones y no todas la van a superar. No todos van a superar este test de estrés. Segunda idea clave que os quiero lanzar durante estos minutos. El nuevo modelo FQM, como ya sabéis, está totalmente orientado a gestionar el buca y a gestionar la transformación. Parece una obviedad decir esto ahora, porque nos estamos cansando de repetirlo. Pero una cosa es que lo digamos, que lo oigamos y que digamos, ah, vale, y otra cosa es asimilarlo. El nuevo modelo FQM está orientado al futuro y a la supervivencia, y no está orientado más a la excelencia. Y aunque creemos que lo tenemos asumido, no lo tenemos asumido. ¿Por qué? Porque ya sabéis lo que son los memes, o sea, en nuestro cerebro hay unos lastres que nos enganchan todavía a las ideas preconcebidas que teníamos. Y aunque pensemos que lo tenemos entendido, no lo tenemos entendido. Y como evaluadores, cuando vayamos a utilizar el modelo y los que llevamos más años con esto, nos va a costar más. Y los evaluadores que llevéis un año, pues os va a costar menos. Pero claro, son muchos años utilizándolo de una manera y entendiéndolo de una manera. Y la cabra tira al monte. Pues, contra esto querría luchar también. Y la tercera idea es que los dos puntos anteriores suponen un reto enorme para los evaluadores. El COVID-19 va a suponer un reto en nuestras evaluaciones, no podemos obviarlo, pienso yo, y cuando esto acabe y vayamos a evaluar, pues tendremos que tenerlo en cuenta y tendremos que ver con qué criterios evaluamos y hasta qué punto lo tenemos más o menos en cuenta, etcétera. Pero es que además el nuevo modelo viene con un cambio implícito, que es un nuevo enfoque de las evaluaciones, como ya sabéis, todos los que habéis hecho el curso de transformación al nuevo modelo. Y ahora se espera mucho más de las evaluaciones, se espera mucho más de nosotros, con lo cual nuestro reto todavía es mucho mayor, ¿vale? Las tres ideas claves que os quiero lanzar durante estos minutos. ¿Y cómo lo haré? Pues lo haré a través de, pues hablando de, por un breve resumen de lo que es la crisis de la COVID, para que sepamos bien de qué estamos hablando, aunque probablemente ya lo sabréis todos. Hablaremos de lo que es la gestión en entornos buca. Hablaremos de las megatendencias y lo vincularé también con la crisis del COVID. Y finalmente haremos un repaso a diferentes casos prácticos. No por nada, aquí lo ideal hubiera sido tener una mesa redonda y discutirlo entre todos. Lo que voy a plantear son ejemplos de situaciones que se están produciendo. Estamos viendo cada día en las noticias 1000 situaciones, 1000 ejemplos de empresas, de cosas que están haciendo. Y de alguna manera os los pondré no para juzgarlos, sino para intentarlos vincular al modelo y para plantear alguna pregunta y que cada uno al final acabe sacando sus propias conclusiones, porque esta es mi idea. Estamos dando una charla aquí, estamos entre iguales, entre evaluadores, y lo que quiero es de alguna manera intentar desafiaros, intentar haceros pensar, no deciros las cosas escritas, que es en el fondo lo que tenemos que hacer los evaluadores, no dar recetas precocinadas y escritas a las organizaciones, sino mirar de darles ingredientes o ideas de nuevas recetas para que las puedan desarrollar ellos. Y así irá. Así que, sin más dilación, voy a empezar. El primer tema, como os he dicho antes, era hablar de lo que era la crisis de la COVID-19. He intentado poner alguna frase un poco representativa en cada título, y aquí he puesto todo irá bien, pero me he permitido la licencia poner, que es lo que se dice todo el mundo, ¿no? De todo irá bien, estos mensajes de arenga, de darnos ánimos, que a nivel comunitario están fantásticos. Pero he puesto unos puntos suspensivos y he puesto o no, porque yo creo que a no todo el mundo le va a ir bien. Y a nivel de organizaciones, mi diagnóstico es bastante pesimista. ¿Por qué? Porque es una crisis, en primer lugar,
primer lugar, sanitaria y social, que implica alta mortalidad, saturación del sistema sanitario y un confinamiento que tiene unas consecuencias a nivel social. Y esto lo estamos viendo primero en el número de muertos. Bueno, ya ha subido de cuando colgué esta imagen, pero estamos hablando ya de 125.000 muertos a nivel global. Fijaros en esta infografía que me gustó mucho, que tenéis aquí a la izquierda de la pantalla. Abajo de todo, no sé si veis el puntero de mi mouse, pero aquí abajo de todo tenemos el COVID como la última crisis, el volumen de la esfera es el número de muertes y aquí tenemos los años. Estamos cerca porque ya no estamos a 116.000, estamos a 100, como decíamos, a 125.000, pero si estamos al nivel de la gripe porcina, lejos de lo que fue el SIDA, aunque el SIDA está repartido en más años, y esto se debe tener en cuenta, pero que rápidamente ya está entre los destacados a nivel de toda la historia, de todas las pandemias que hemos sufrido. Esto ya nos muestra un poquito. Todo el tema de saturación se ve claramente en todos estos hospitales de campaña, con estas imágenes tan impactantes, ¿no?, que nos chocan al verlas. Y a nivel social decíamos, ¿no?, está siendo muy duro a nivel social, gente que está perdiendo a seres muy queridos y que no tiene la oportunidad prácticamente de despedirse, ¿no? O sea, está haciendo mucho daño en todos los sentidos: mortalidad, saturación del sistema y a nivel social. A nivel económico, llueve sobre mojado porque está poniendo un paro económico que digo que es como ir a 120 por la autopista y clavar el freno de mano. De repente ha parado prácticamente en la totalidad toda la actividad económica. Y decía, llueve sobre mojado porque veníamos de una situación económica débil, con un muy alto nivel de endeudamiento, tanto privado como corporativo, a nivel mundial, y había desaceleración en la producción industrial en los países industrializados. Con lo cual, si vamos mezclando cosas, la previsión es de que haya un gran déficit de liquidez, una disminución de rentas, reducción de la demanda y aumento del desempleo a niveles muy, muy preocupantes. Ya estamos viendo titulares como que desde la Gran Depresión la crisis que va a venir ahora va a ser la más grande, superando incluso la del 2008. La previsión es una caída del PIB del 8% y el paro rozando el 21%. Esto quiere decir prácticamente doblar el nivel de paro que tenemos ahora. El peor paro que tuvimos en la crisis de 2018 estaba al 25%, si no lo recuerdo mal. O sea, es para que nos pongamos en situación. Y además vendrá muy rápido, porque el otro fue como más gradual, la otra crisis, y fue contagiándose por sectores, pero esta nos va a dar una bofetada en la cara a todos de manera muy, muy rápida. Y ya estamos viendo noticias como que el tráfico aéreo se desploma, todas las compañías aéreas van a caer en unas situaciones súper críticas. Ya estamos hablando aquí hablo de Río, pero bueno, los ERTEs van al orden del día. De hecho, el problema será del Estado para poder dar respuesta a todos los ERTEs. Ya hay retrasos a la hora de poder cobrar las prestaciones por desempleo. Financiación, las empresas van locas buscando financiación. El crédito ICO, un webinar aparte sería la gestión de esta financiación y estas medidas de financiación y de liquidez para las empresas, pero se ha agotado de manera prácticamente inmediata. Ya están mirando a ver si pueden dar otra. Y bueno, ya muchas empresas, pues el titular de Renault, pero habían otras, que directivos ya están bajándose sueldos, están sosteniendo dividendos. O sea, las decisiones son drásticas a nivel económico, no es ninguna broma. Pero es que además, para acabar de hacer la tormenta perfecta, esto nos viene en un momento de una crisis política. Bueno, a nivel nacional es obvia, pero a nivel internacional también. O sea, hay un contexto de conflicto y déficit de cooperación absoluto. La Unión Europea está dividida, no hay políticas conjuntas, no se ponen de acuerdo. Venimos del Brexit, la guerra comercial de Estados Unidos-China, auges de extremas derechas y populismos, faltas de consensos internacionales en temas críticos importantes como los refugiados, cambio climático, etcétera.
Esto nos arroja titulares como, bueno, el reciente de hace 1 o 2 días, que Trump, en su afán ya de buscar culpables, que no voy a entrar a valorar, pero ya suspende, culpa a la OMS y le retira los fondos. El resto se ponen a criticar a Trump. Luego ahora Trump ya empieza a decir que esto del coronavirus ha salido de un laboratorio chino. O sea, ya estamos mezclando con la guerra comercial que tienen con China. Es decir, una pandemia en un mundo globalizado que va a pedir soluciones globalizadas en todos niveles, a nivel sanitario, a nivel económico, a nivel social, pero claro, el entorno internacional no está, pero no está ni a nivel europeo. Entonces, ¿esto qué va a hacer? Va a dificultar muchísimo más la salida del pozo. Y aquí pues ya estamos hablando, ¿no? Que cada país en Europa ya está mirando sus propias recetas para salir del confinamiento, ¿no? O sea, no nos podemos poner de acuerdo ni a nivel europeo. Probablemente ya nos ponemos de acuerdo en el nivel nacional, ¿no? O sea, estamos pidiendo quizá demasiadas cosas, pero todo esto lo que va a hacer va a ser ralentizar la salida, con riesgos quizá a recaídas. Pero claro, si un país lo hace a su juicio bien, pero el otro no, al final no somos estancos. El mundo está globalizado, que tiene toda la parte buena, pero tiene las partes malas, las estamos viendo ahora y las estamos viviendo en primera persona. Para que no me digáis que soy catastrofista, hay alguna buena noticia, como es los niveles de contaminación y otras más noticias a nivel ambiental, que a raíz de la parada, pues mira, en este mapa se ve claramente cómo la contaminación en el norte de Italia, cuando se empieza a aplicar el confinamiento, se reduce de una manera drástica, ¿no? Pues bueno, todo lo que no hemos sido capaces de hacer en no sé cuántos años, me parece que ahora, por narices, pues no nos queda otra y al menos podemos beneficiarnos de estos efectos. En cualquier caso, era un repaso rápido, ya entiendo que todos ya conocíais esta información, pero sí que la quería juntar y ponerla un poco en contexto, porque aquí veo portal como una especie de espíritu de arenga, que lo necesitamos todos con este confinamiento, pero una cosa es que nos demos moral y la palmadita en la espalda, y otra cosa es que seamos muy conscientes de la gravedad de la situación. Y yo creo que no hay que echarle ni un poquito de agua al vino aquí, ¿eh? Hemos de ser muy claros y mirarle a los ojos a la situación. Os lo planteo también porque a nivel de evaluadores también tenemos que ser muy conscientes de todos los impactos, porque todo lo que he mencionado creo que tiene impacto y se tiene que tener en cuenta al momento de hacer las evaluaciones. Primer punto. Segundo punto. Bueno, esto de la gestión en entornos VUCA, ¿qué? Ya decía Kant, ¿no?, que la inteligencia de un individuo se mide por la cantidad de incertidumbre que es capaz de soportar, ¿no? Yo estaba un poco cansado de hablar de VUCA. Realmente me sorprendió cuando le propuse este tema a Alfredo, porque con el nuevo modelo ahora todo era VUCA, 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 VUCA. Y yo estoy muy cansado de hablar del VUCA a nivel teórico. Ahora todo el mundo VUCA, 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 pero luego la práctica y en el día a día todo pues igual que lo hacía. Y ahora, bueno, que tenemos el VUCA hasta en la sopa. Y aquí lo que voy a intentar es saber si lo traducimos, este VUCA, y a nivel práctico qué implica, ¿no? Porque ahora tenemos VUCA al cuadrado. Y lo que decía antes Alfredo, ¿no? Pues quien no sabía lo que era VUCA, ahora lo va a saber. Pero es que ahora no tenemos otra que gestionarlo en un nivel muy, muy alto. Entonces, VUCA ya sabéis lo que significa. Para mí es muy importante, y esto es una transparencia de los cursos de formación que se hace sobre el nuevo modelo, entender realmente el significado de cada palabra. Porque cuando preguntas a la gente, dice sí, sí, pero cuando le pides la definición, luego cuesta. Oye, ¿pero qué diferencia hay entre complejo, volátil o ambiguo? Y luego a la gente le cuesta, ¿sí? Entonces, es muy importante tanto entender bien la definición, ¿sí?, que entiendo que la sabéis si no la tenéis aquí, como qué hay que hacer para resolverlo. Y aquí hay diferentes teorías y cada uno va a dar sus recetas y yo no quiero dar recetas a vosotros, pero sí intentar tangibilizar algo. Sí, incierto, volatilidad, bueno, vale, pero esto a la práctica, ¿qué? Pues lo que os voy a dar es alguna idea, pero que, insisto, no quiero que sean recetas. La volatilidad, pues la volatilidad, maneras de combatirla, pues la volatilidad es este cambio rápido
del estado de las situaciones, ¿no? Entonces, para combatirlo podemos utilizar visiones amplias de futuro, evidentemente alineadas a propósito, con proyectos alineados, con buena comunicación, buen liderazgo, y también trabajando la capacidad de adaptación cuando vengan estos cambios. Esta visión que nos permita, ante los cambios, las oscilaciones que se vayan dando, que nosotros más mantengamos nuestro trazo, nuestra ruta, esta visión está a largo plazo, y también esta capacidad de adaptarnos a lo que vaya apareciendo, ¿no? La incertidumbre, pues lo que nos pasa ahora, pues que no sabemos si vamos a tener ICO, no sabemos cuánto dará el confinamiento, no sabemos cuándo vamos a poder realizar nuestra actividad profesional, no sabemos, ¿no? Pero al final lo que necesitamos son herramientas predictivas, entender al máximo las cosas para poder cuestionar el status quo y anticiparnos estos cambios. Centrarnos en lo que depende de nosotros, porque claro, al final lo que no depende de nosotros, poca cosa puedes hacer, pero hay cosas que sí que dependen de nosotros, y allá es donde pienso que debemos atacar o podemos exigir cuando evaluamos organizaciones. Y luego planificar escenarios y planes de contingencia ante diferentes situaciones que se puedan dar, ya que no sabemos bien con certeza lo que va a suceder, sí que podemos al menos centrarnos en lo que depende de nosotros, que es estos escenarios y estos planes de contingencia de actuación. Continuamos. Clarificar mediante tareas, misiones pequeñas que aporten sencillez y claridad. Clarificar. ¿Sí? Cuando hay complejidad quiere decir que el problema está compuesto de muchos pequeños problemas o grandes problemas. Pues aquí lo que hay que hacer de alguna manera es deshacer un poco el nudo, ir atacando por zonas y sobre todo centrarte, no ser víctima de la complejidad, sino centrarte en tareas, misiones concretas donde sí que tengas claro lo que hay que hacer. ¿Sí? Aparte de potenciar redes de cooperación y aprendizaje para poder entender estas complejidades y esta resolución de la complejidad y gestión de la complejidad. Y finalmente con la ambigüedad, pues aquí desarrollar agilidad. Cuando una cosa puede ser una, pero puede ser la otra, puede ser tal, tenemos que ser ágiles, tenemos que tener capacidad de reacción, trabajo con metodologías agile, intentar, una vez más, igual que antes, hacer siempre lo complejo y centrarse en lo esencial. No perderse con esto, sino ir a lo básico. Esto sería como pequeñas recetas, aunque no quiero dar recetas, pero que luego tendrá que aplicar y implica unos retos a nivel de liderazgo. ¿Qué retos implica? Pues bueno, a nivel de líderes y de liderazgo y sistemas de liderazgo, las organizaciones tendrán que tener capacidad de reacción, tendrán que ser capaces de imaginar nuevos escenarios, tendrán que ser capaces de involucrar a los equipos. Y para ello se tienen que trabajar temas como el aprendizaje, el trabajo colaborativo, menos jerárquico, la velocidad para poder aplicar cambios, ganarse la confianza de la gente y potenciar mucho la comunicación. Son las herramientas que a nivel de liderazgo se podrán utilizar. Dicho esto, pues no puedo hacer otra que ir a los 5 elementos claves del modelo. Y el modelo, si os fijáis, en su esencia, ya nos dice que habla de la cultura, del liderazgo, de transformación y funcionamiento como dos caras de una misma moneda, de la flexibilidad de adaptación y de orientación al futuro. Y estos son los 5 ejes del nuevo modelo, que una vez más es la diapo que se pone en la formación. ¿Qué quiere decir con esto? Pues que todas las pequeñas recetas que he planteado para poder gestionar entornos VUCA es que lo tenemos en el propio modelo. No hay que buscar otras cosas. Por esto decía, es que el modelo está orientado a esto, no está orientado a ser excelentes, está orientado a que podamos tener soluciones para situaciones como la que tenemos ahora. Luego profundizaremos un poquito más. Pero bueno, era una cierta constatación. Aparte de esto, yo os he puesto al final tendréis una diapositiva con todas referencias bibliográficas. Pues luego podemos encontrar muchas cosas, como esta propuesta de McKinsey sobre los 5 horizontes que tendrán que afrontar los líderes para superar esta crisis. O sea, ya más concreto, hablando de la crisis del COVID, ¿no? Primero, resolverla y parar el golpe. Luego, ser resilientes y aguantar la resaca del golpe.
luego volver a la situación normal o anterior o lo más similar al anterior que pueda ser, pero luego ya viene el reimaginarnos porque las cosas parece que no volverán a ser las mismas. Y finalmente, la reforma en los casos en que tenga que aplicarse. Estos son como fases que tampoco tienen por qué ser recetas para nadie, pero yo intento dar solo pinceladas de inspiración, pues luego cuando vayamos a evaluar, pues si no tenemos nada que proponer nosotros o no tenemos una idea de lo que podría ser, difícilmente podremos evaluar. Entonces, pueden ser como referencias de ideas, que no tiene que ser prescriptivo, evidentemente, pero ideas para que nos den una base para imaginarnos cosas que se podrían trabajar. Pero esta, de las muchas que hay, esta me pareció bastante sensata, porque primero me hace muy claro el tema de parar el golpe, aguantar la resaca, volver, pero luego es que no cambiará. Hemos visto ya cambios muy rápidos que luego veremos que muchos probablemente se vayan a consolidar. Entonces, aquí van a pasar cosas y esta transformación ya es una cosa, no, es que el modelo de transformación como visionario y tal, no, es que ya no es visionario. El nuevo modelo llega o justo a tiempo o si queríamos más tiempo para prepararnos, digamos que llega tarde, porque no tenemos más tiempo para prepararnos. Y ya veréis que diré luego que si no nos hemos preparado, esto va a costar mucho más. O sea, si uno es excelente y tiene muchos puntos FQM, debería tener mucha más facilidad para salir de estas, por mucho que la crisis nos afecte a todos. Pero quien haya hecho los deberes, pues lo tendrá más fácil. Y quien no haya hecho los deberes, lo tendrá mucho más difícil, porque hay cosas que no se preparan de un día para otro. La capacidad para parar el golpe, la capacidad para hacer un plan de actuación, o sea, o has estado haciendo las cosas bien o vas tarde. O puedes hacer cosas, no quiero ser pesimista, pero no puedes hacer todo lo que podías haber hecho si hubieras llevado 5 años preparando. Un tema donde quería insistir mucho, pues para mí es uno de los grandes menospreciados en las evaluaciones, porque pensamos que no va con nosotros muchas veces, los evaluadores. La tesorería, como con todas las crisis, va a ser elemento clave. Va a haber una crisis de liquidez tremenda, tremenda. El gran problema ahora de todas las empresas, o de prácticamente todas, es la tesorería. Hay incluso, como en la diapo anterior, pero planes específicos para dar respuesta a nivel de tesorería y por meses. Estamos hablando de marzo, abril, mayo, junio, julio y acciones para intentar mantener la tesorería dentro de lo que se pueda. ¿Por qué lo digo? Porque es que la tesorería es lo que hace circular la sangre de las organizaciones. Sin la tesorería, sin el cash, ninguna organización sobrevive. Y si analizamos con qué ganas, con qué rigor nos miramos temas de gestión de tesorería en las evaluaciones como evaluadores, ya sabéis que soy siempre muy autocrítico, y me gusta ser autocrítico por la manera de mejorar. El tiempo que lo dedicamos proporcionalmente con otros temas, yo que muchas evaluaciones las veo desde fuera, a veces cuando los evaluadores metemos el cuerno en algún tema, porque son temas típicos del modelo, porque nosotros estamos más cómodos, pues son los que nos gustan, etcétera, y luego el CEO de la organización que hemos evaluado dice, sí, es que han insistido en esto, pero es que para mí lo importante es esto y esto ni se lo han mirado. Aquí hay veces que hablamos el lenguaje diferente de las entidades a las que evaluamos y esto nos hace perder una cierta credibilidad. Porque si el experto en el negocio dice, es que para mí clave en el negocio es esto, y nosotros no le prestamos atención a eso, y en cambio estamos prestando atención a una cosa que porque el modelo, pero a veces no sabemos ni hacerla aterrizar en esa organización y no sabemos explicarlo bien, pues pasa un poco esto. Y la gestión económica, como que se presupone que está bien, pues mira, pero está bien hasta que no está bien. Pues nos ponen cualquier resultado de ratios de tesorería, no sé qué, tal, y vale. Y no rascamos mucho más y no vamos a indagar mucho más. Pero luego cuando vienen las crisis, ahora veremos quién está bien de tesorería, ahora veremos quién ha asumido más riesgos de endeudamiento de los que debería haber asumido, quién no ha guardado una almohada, un colchón de seguridad para situaciones como la que pasa ahora, de cierre de financiación o de poco, no de cierre, porque ahora están abriendo, pero no hay más recursos. O sea, el presidente de nuestro gobierno no puede dar más medidas porque Europa no se las facilite. Si no, supongo que estaría encantado, pero no hay suficiente financiación para todo el mundo, ni la va a haber.
Entonces, bueno, ¿dónde están la gestión de riesgos? ¿Dónde estaba? Esto pasó en la crisis del 2008 también. Entidades bancarias muy conocidas, incluso con sellos FQMs muy altos, luego tuvieron unas crisis de narices. ¿Y qué pasaba? Pues si tenían evaluaciones, pues claro, pero quizás no se había evaluado con toda ellos, empezando por ellos mismos, porque claro, yo siempre voy a defender que el rol del evaluador es súper complicado en muy poco tiempo y tenemos que fiarnos de cosas, pero probablemente ni ellos mismos ni la entidad que tenían que supervisarlos habían hecho una buena evaluación de los riesgos que estaban asumiendo. Entonces, cuando pasa, todos nos lamentamos, pero aquí alguien no hizo bien su trabajo, empezando por la responsabilidad de la propia organización, luego los organismos reguladores. Yo creo que quien menos responsabilidad tiene es el equipo evaluador que va a evaluar una entidad, porque si los entes reguladores no dicen nada, la propia está al nivel de otros bancos, etcétera, era un problema sistémico. Entonces, el equipo evaluador lo tiene muy complicado. En este caso, no. Pero sí que en general creo que le damos poca importancia a esta parte y que le deberíamos dar un poquito más. Dicho esto, insisto, todas las respuestas están en el modelo y si vamos punto por punto, veremos, no tengo tiempo lamentablemente para hacerlo, pero si fuéramos punto por punto, todo está orientado a dar respuesta a todo lo que he estado hablando hasta ahora y a otros temas que hablaré a continuación. ¿De acuerdo? O sea, que la manera de gestionar el buca es aplicando bien, de manera bien entendida, el modelo y aterrizándolo con sentido común. No para dar respuesta al modelo, para pasar un sello o para tener unos puntos, sino entendiéndolo, asimilándolo y aplicándolo con sentido común y con criterio y con rigor en las propias organizaciones. Y la respuesta está aquí. O sea, tenemos un tesoro entre manos con el nuevo modelo. Tercer punto, megatendencias y COVID. Este es otro de los temas que me apasiona, el tema de las megatendencias. Bueno, aquí he puesto la frase esta de que no pienso nunca en el futuro, pero llega muy pronto, ¿no? Y esto es un poco lo que pasa con las megatendencias, que enseguida pretenden ser como muy visionarias, pero enseguida quedan muy obsoletas. Cuando se da todo el tema de megatendencias, claro, yo cogí el mal hábito de empezar a hacer investigación por internet y tal, de estudios de megatendencias. Estas son las que en las diferentes formaciones a nivel de la FQM se han ido transmitiendo, están en esta diapositiva, pero que hay un par, alguna ha ido variando, pero básicamente plantean como megatendencias el calentamiento global, la economía compartida, la globalización, incertidumbre geopolítica, diversidad demográfica, objetivos de desarrollo sostenible, tendencias sociales, tecnologías disruptivas, materias primas y otras que han aparecido como temas de autoorganización, autogestión, incremento de regulación. Esto es lo que ha ido saliendo. Yo hace ya años que cogí el mal hábito de ir mirándome diferentes estudios. Pues claro, esto va cambiando. Primero que cada uno va publicando lo suyo con elementos coincidentes, pero luego que además va cambiando. ¿Qué pasa? Bueno, pues que estas de aquí ya llevan unos cuantos años publicadas. Y yo, como siempre, al final uno quiere reafirmar, ¿no? El sesgo de confirmación, ¿no? Quiere reafirmar lo que él hace, ¿no? Y como siempre he sido defensor de que los evaluadores tenemos la responsabilidad de formarnos, de hacer esta investigación y de actualizar nuestros conocimientos, no vale con que hagamos un curso, con que la FQM y el club nos digan que estas son las megatendencias y sin EDIE. No, hemos de ir actualizando, chicos, no puede ser que nos conformemos con esto. Y entonces, para confirmar esta teoría, lo que pasa es que me las miro y digo, ya, pero todas estas megatendencias con esta crisis, perdonadme la expresión, se me va a tomar un poco por saco, ¿no? Porque ahora lo que nos está tumbando a todos no es nada de esto. Ni es el calentamiento global, ni la economía compartida. Alguna cosita de estas, sí, evidentemente, pero no. Os planteo otro ejercicio. De estos estudios, hay diferentes estudios de megatendencias en las referencias que os pondré, pero mira, aquí en la revista Entrepreneur, esta es la versión mexicana, que ponían 5 megatendencias para el 2020 y eran estas: redefinición de las líneas de negocio, nuevo urbanismo y sentido de la comunidad, reinventar la salud, el trabajo ya no será un lugar y regulación más rápidas y adaptables. Y a mí
estas me han hecho pensar mucho, porque pienso, estas están súper clavadas con la situación que tenemos ahora. Oye, la cantidad de ejemplos, y luego veremos, que se han reinventado, han redefinido las líneas de negocio. Desde los restaurantes que no pueden abrir y están haciendo servicio a domicilio, a luego veremos un caso de SEAT fabricando respiradores, o sea, por narices tenemos que reinventar las líneas de negocio. El sentido de comunidad está a un nivel más social, pero aquí todo esto está, vamos, es el tema estrella. Reinventar la salud, cómo está cambiando, ¿no? Y muchos criterios también de aplicación de servicios y de trabajo que están cambiando por necesidad. El trabajo ya no será un lugar. Bueno, esto del teletrabajo, yo soy víctima del teletrabajo con críos en casa. Puedo decir que es una falacia, es imposible el nivel de estrés que tienes, pero bueno, las organizaciones que no están preparadas para hacer teletrabajo se han tenido que poner las pilas. Los informáticos iban, justo antes del confinamiento, iban todos saturados porque los que no tenían recursos de teletrabajo los querían conseguir en una semana. Bueno, y luego regulaciones más rápidas y adaptables. Tenemos un exceso de regulaciones, una megatendencia, pero ahora lo que está pasando es que de repente tenemos que homologar respiradores fabricados por SEAT en tiempo récord, porque entonces de repente quizá ya no tenemos el cutis tan fino para hacer según qué cosas, ¿no? Bueno, son lecciones que quizá también nos van a ayudar en algunos planteamientos que teníamos. Pero en cualquier caso, estas 5 megatendencias de esta publicación, no sé, no entro yo a valorarlas. Yo lo que hago al final es mirarlas y me quedo con lo que me gusta más. Pero me pareció que este señor que publicó esto de aquí, pues la verdad que lo clavó bastante, y además para el 2020. Y esto está publicado del mes de diciembre de 2019, ¿eh? O sea, me quito el sombrero con este señor. Realmente no había saltado todavía todo el tema ni tenía el impacto del COVID en China. En cualquier caso, os he puesto diferentes. Las grandes consultoras se acostumbran a publicar Ernst & Young, PricewaterhouseCoopers, Deloitte. Os animo a que os descarguéis estos documentos, a que sigáis, cada año van publicando. Hay documentos específicos por sector, megatendencias por sector. Es un ejercicio que tiene que ser obligatorio. Para mí es un acto de respeto a la organización que evalúas haberte tomado como mínimo esta molestia. Y si de este webinar consigo que le pongáis una puntita más de intención a los que lo hacéis, hacerlo un poco más, y quien no lo hace, hacerlo, pues ya me habré dado por satisfecho. Vale, pues vamos ya a la parte de casos. Bueno, aquí el tema, cualquier experiencia, buena o mala, al final es un paso adelante, ¿no? Y con este espíritu voy a abordar los casos. Y he ido poniendo varios, pero es que es apasionante ver cómo van apareciendo noticias, ¿no? Pues, por ejemplo, que Natus y Telefónica han tomado medidas a nivel de retrasar pago de facturas a pymes, comercios y autónomos, ¿no? Pues yo lo iré vinculando muy por encima, pero hay muchas más vinculaciones, pero aquí en entender las necesidades ¿veis? Alfredo, dime si veis mi ratón, mi puntero en la pantalla, por favor. No. ¿No lo veis? No. Bueno, pero pues lo iré mencionando, pero sí que se ve, ¿eh? Alfredo, sí que se ve. Es que es muy pequeñito. Sí, está ahora en propósito, visión, estrategia, sí, es verdad. Vale. Alfredo, le recitaremos unas gafas. Se ha quitado para el webinar. Vale, pues bueno, aquí vemos temas como identificar necesidades, porque hacemos la identificación de necesidades, pero con qué agilidad la revisamos y somos ágiles para entender necesidades sobrevenidas y aplicarlas rápidamente en la aplicación con los grupos de interés y en nuestra propuesta de valor. Pues esto se dice fácil, pero luego a la práctica que así identifica necesidades, nos enseñan la tablita, no sé, y ya todo. Pero no, pero ágil, en estático, que lo que veamos evaluar como evaluadores no sean documentos y tablas de poner negro sobre blanco y cumplimentar una serie de cosas para satisfacernos como evaluadores, sino a la práctica, ¿no? Y con agilidad. Pues esta seguramente es la parte más interesante. Telepizza, ¿no? Aquí toda la parte de creación de valor, su propuesta de valor, ¿no? Pues ha tenido que cerrar todas las tiendas en España
sirviendo a domicilio con entrega sin contacto, ¿no? Pues esto es toda la revisión y de manera muy ágil, una vez más. Esto ha sido en muy poco tiempo, se tienen que poner las pilas, ¿no? Heineken, ofreciendo a restaurantes y bares una guía para hacer frente a los efectos del coronavirus, ¿no? Estamos hablando de toda la implicación de los grupos de interés, también una vez más identificando necesidades, qué problemas tienen sus partners y trabajando con ellos porque al final viven de ellos, ¿no? Entonces, si se hunden sus partners, a ellos les va a afectar también. Sigo con ejemplos, perdóname que haya un poco rápido, pero yo creo que es más coger un poco la ilustración y luego los puedes mirar con calma. Bien, BBVA adelanta el pago por desempleo para sus clientes en España. Quien tenía que cobrar una prestación, como están llegando con retraso, ellos tienen la garantía que la van a cobrar del Estado y ellos la avanzan para que no les llegue más tarde a sus clientes. Chapó, medida de fidelización, pues me parece tremenda, ¿no? Y esta capacidad de identificar esta necesidad, no las necesidades estáticas del grupo de interés cliente, sino esta necesidad sobrevenida con agilidad. Que a veces las grandes empresas les cuesta tener esta agilidad para poder cambiar todo a su, pues oye, muy bien, para hacerlo, para comunicarlo y aplicarlo a nivel operativo. O sea, que esto se dice fácil, pero luego tiene unas implicaciones que requieren trabajo. Asepello. Transforman máscaras de buceo en herramientas de ventilación para pacientes de COVID-19. Bueno, no sé hasta qué punto hace un mes Asepello se podía imaginar que podía estar haciendo cosas de estas, ¿no? Probablemente trabajando con partners. Yo en algunos de estos temas también soy un poco receloso porque siempre tengo un punto un poco crítico. No sé, al final luego hablaremos del impacto real que pueda tener esto, que algunas de estas noticias quizá tienen con mucho impacto a nivel de medios y luego a nivel práctico pueden ser más o menos relevantes. Girvay apoyando el Hospital Clinic con la lavandería portátil, ¿no? Un tema de saturación, de repente han tenido que aumentar muchísimo la actividad, las hospitalizaciones, la dotación de recursos de lavandería, que nadie piensa en lavandería, todo el mundo estamos pensando en los médicos de primera línea, etcétera, pero en lavandería no piensa nadie, ¿no? Pero oye, si aumenta tanto la hospitalización, hay una demanda añadida, ¿no? Aquí toda la parte de gestionar el funcionamiento, ser capaces de mantener el día a día y de haber cambiado toda la planificación de trabajo, pues también, ¿no? En IES hicieron un webinar muy interesante explicando toda la previsión que habían hecho ellos de digitalizar, preveyendo posibles consecuencias. Y ponían diferentes hipótesis. La hipótesis donde el profesor diera clases de casa, pero los estudiantes estuvieran en clase, o la hipótesis donde los profesores pudieran estar en la clase, pero los estudiantes online, ¿sí? O al final la que tienen ahora, que es todo el mundo online. Pero ya hicieron todo un escenario, lo que decíamos de la incertidumbre, ¿no? Y los dibujos de escenarios y planes de contingencia y cómo se prepararon para dar respuesta a todas las posibles situaciones. Porque quizás se podía dar la situación que el profesor no podía viajar hasta la clase, pero los alumnos sí que están en la clase. Pero el profesor está en un país que tenía confinamiento y no podía desplazarse. Esto estamos hablando al principio de todo, cuando aquí todavía no estábamos confinados, ¿no? Pues es un buen ejemplo también. Cosas un poco más así populares, ¿no? Pero hasta Jordi Évole con su productora, Producciones de Barrio, ¿no? Y muchos programas de televisión, telenoticias, que han tenido que adaptarse, que están haciendo los programas de televisión desde casa, los presentadores, que no tienen los recursos que tenían, que los decorados se los van haciendo ellos y igual que estamos haciendo aquí, pues con videoconferencia, pues están montando programas con unos recursos diferentes a los que tenían, ¿no? Esta agilidad para seguir dando respuesta y no solo esto, sino cambiar, porque Évole tenía toda una temática de entrevistas en prisiones y tal, y de repente la corta, esta temática se adapta a la temática coronavirus y con unos medios que no son los que tiene habitualmente. Tienen que reinventarse guiones, tienen que reinventar, bueno, todo el programa, toda la programación de programas con temáticas. Bueno, es también una agilidad y está Évole, pero muchos programas han tenido, insisto, que hacerlo lo mismo. Este es un ejemplo muy, muy simpático. Este es Linguistic Animals. Linguistic Animals es una empresa de comunicación y traducción y creación de contenidos. Ellos tienen, a nivel de cultura, de valores, de filosofía, ellos tenían este manifiesto, ¿no? Que dices quiénes somos y en qué creemos en 100 palabras. Y
de manera simpática, desenfadada, en lo que creía, ¿no? Pues, oye, happy people igual a happy business. Do good, think good, speak good. Breathe in, breathe out. Si lo hacemos bien. Bueno, toda una serie de cosas. Todo el mundo sonríe en el mismo idioma. Y ahora han lanzado una edición coronavirus, COVID Edition, que es lo mismo, pero adaptado, ¿no? Donde decían happy people, happy confinamiento. O las mejores de la vida no son cosas. Bueno, lo han adaptado un poco al momento. Es decir, han tenido la agilidad de alinear sus valores, su filosofía y conectarlo y comunicar con su público de manera contextualizada y adaptada, ¿no? Vamos avanzando con ejemplos. Manpower, pues ofreciendo formaciones gratuitas, igual que Manpower muchos otros, ¿no? Hay una cantidad el propio club, ¿no? Se ha puesto las pilas, estáis dando un servicio fantástico a los que somos usuarios. Aprovecho para daros las gracias de numerosísimos webinars súper interesantes y, bueno, pues ahora pues una de las opciones que hay es poder aprovechar formándote y actualizando conocimientos con los webinars, ¿no? Muchas entidades están dando contenidos gratuitos, igual que plataformas como Movistar, etcétera, que contenidos de pago lo están ofreciendo gratuitos, ¿no? Aquí siempre mi duda es si lo están haciendo como una acción social o lo están haciendo para que el cliente le diga, oiga, que yo te he pagado la cuota, pero aquí no hay ni un partido de fútbol y sigo pagando no sé qué, bueno, para compensar de fees de programación. En cualquier caso, bienvenido sea y si sirve para las dos cosas, pues mejor. Sanofi y GSK, dos grandes farmacéuticas aliándose para crear una vacuna. También cosas muy interesantes de alianzas que podían parecer imposibles y pues están uniendo por un bien mayor y partiéndose el pastel en caso de que consigan la vacuna, entiendo. Insisto, muchos ejemplos, aquí he puesto algunos, pero es apasionante porque cada día en las noticias ves ejemplos de cosas diferentes que son fantásticas. Sí, Pau, en nuestra página web podéis ver ejemplos de distintas acciones que están llevando a cabo nuestros socios y organizaciones con sello. Las estamos publicando, las estamos recogiendo, ¿vale? Que ahí también servís de ejemplo para todos ellos. ¿Por qué lo he puesto? Y también reforzar lo que dice Alfredo, mirarlo, porque si al final tenemos que evaluar, tenemos que tener conocimiento. Es decir, no podemos evaluar y dar lecciones a nadie de algo que no conocemos o que no hemos hecho o que no hemos aplicado o que no. Entonces, o tenemos mucha experiencia gestionando grandes organizaciones en situaciones de buca y tal, o informémonos, leamos y conozcamos diferentes ejemplos, pues si no siempre iremos con la receta teórica sin saberla aterrizar en la organización o sin ser capaces de dar algún ejemplo. Entonces, estos son ejemplos de hacer las cosas. A más ejemplos sepamos de cómo aplicar y entender diferentes partes del modelo, más conocemos el modelo, mejor podemos evaluar y mejor podemos desafiar a las organizaciones. Y para mí esta es la base. Esta es la base. O sea, si no se me ocurre o no he visto o no he hecho nunca una gestión de escenarios, un plan de contingencia, ¿qué le voy a decir? Como el modelo dice esto, pues yo te lo digo a ti. Ahora, a mí no me preguntes porque no he hecho nunca, ni sé cómo se hace. Hombre, no tiene mucho sentido. Y esto nos pasa mucho como evaluadores y creo que hemos de reconocerlo todos porque es muy difícil ser expertos en todo. Pero entre que no podemos ser expertos en todo y relajarnos demasiado, yo creo que aquí tenemos que hacer un poco más de trabajo. En cualquier caso, ya para rematar la parte de los casos prácticos, pero ¿qué pasa con los resultados? Porque al final los resultados son lo que tienen que hacer bueno todo lo otro que hemos explicado antes. Hemos puesto muchos ejemplos. Vale, muy bien, pero sí, se peleó con las máscaras, ya, pero ¿y qué? ¿Y qué impacto tienen resultados? O sí, el BBVA avanzando, pero ¿qué impacto va a tener en resultados? Porque al final se trata de esto. Resultados a corto, a medio y largo plazo, pero al final se trata de esto. Y ojo también con estas cosas que enfoques, que quedan muy bien y tal, pero no está muy claro el resultado que se espera de ellos. Hacer una campaña comercial sin ver el retorno de inversión, ¿no? Pues en otros ámbitos también. Y recordar, los resultados son los únicos que pueden acabar haciendo buenos los enfoques. ¡Ostras, qué chulo esto que han hecho! Ya, qué chulo sí, pero ¿y qué tipo? Pueden ser muchos resultados. Pueden ser resultados de fidelización de clientes, pueden ser resultados de aumento de facturación, pues, los que sean. Pero alguno debería haber, porque si no podemos evidenciar que eso realmente es tan potente. No olvidemos. Entonces, claro, ejemplos de resultados.
Bueno, me gusta mucho el de Zoom, ¿no? Este tío se ha forrado. Luego le salen ya entidades como Google y tal, y que hay algún agujero de seguridad. Y luego sale la noticia de que ya se ha reforzado y tal, se ha reaccionado rápido, pero este pájaro deberíamos empezar a pensar por qué ha subido tanto Zoom y no otras que quizá llevan más tiempo en el mercado. Había muchas plataformas de estas de... ¿Y esta por qué ha triunfado tanto más que otras? ¿No? Y aquí es donde deberíamos estar preguntándonos el por qué este sí y otros no. Y luego la capacidad de, porque al final yo soy muy mal pensado y estos ataques al final no sabes quién los ha hecho. Si incluso la competencia para demostrar las debilidades y recuperar clientes o, bueno, en cualquier caso, la historia me parece muy interesante y no conozco más detalle, pero me parecería muy interesante o me encantaría poder rascar y que alguien me lo explicara. Otro caso que me ha hecho mucha gracia es el de SEAT, ¿no? Primero que SEAT logra la homologación para un respirador y, ostras, increíble, ¿no? Una fábrica de coches que tiene que parar y como tiene que parar, de repente, oye, se pone a hacer respiradores porque van a fallar, contribuyendo a la sociedad. Los reyes agradecen a SEAT la fabricación de respiradores. Hay que haber una campaña también de comunicación, aparte de lo que sea, supongo que importante. También medidas para los trabajadores, muy, muy completo, etcétera. Y luego ya lo paran porque ya habían hecho 500 unidades, más de 500 unidades, y ya paran de hacerlo. O sea, al final ha sido algo que ha durado, parece que hacían 70 unidades al día, una cosa así. Bueno, también son estas cosas que como evaluador, y yo creo que lo que tenemos que ser los evaluadores es sobre todo chafarderos, curiosos. Y a mí mi pregunta es, oye, al final de todo esto, ¿qué es? ¿Cuál va a ser el retorno? ¿En qué pensaba SEAT? ¿Qué querían ganar? Prestigio a nivel de la comunidad, porque esto no sé hasta qué punto cobraban, no cobraban. Bueno, estas preguntas, yo más que juzgar, ir con sesgos, lo que os invito es a haceros preguntas, ser chafarderos, intentar preguntaros todo lo que hay detrás de estas noticias. Porque al final, estas noticias yo las pongo aquí es porque han aparecido, y si han aparecido es porque las han hecho aparecer y porque ha interesado. Entonces, hemos de intentar hacer un poco de investigadores, intentar ver la historia real, no la que desde los medios, en este caso pues son noticias de medios, se nos ofrece, o la que la organización nos ofrece cuando vamos a una visita. Entonces, como ya voy justo de tiempo, por no decir tarde, voy a ir a la... Justo, hay que ir corriendo, por favor. Sí, es un clásico, no acabo de conseguirlo. Conclusiones, pues nada, cuando todo esto acabe, ¿qué? Pues cuando todo esto acabe, yo os lanzo 10 ideas, las digo rápidas porque las hemos ido diciendo. Primera, el VUCA requiere capacidad de predicción y anticipación. Dicen que nadie está preparado para esta pandemia y lo dicen desde los gobiernos, pero sí que los ejemplos de China e Italia eran aviso para navegantes. Y cuando estaba pasando en China, aquí no sé en qué pensamos, que la gente pensaba que nunca llegaría, pero ya cuando está pasando en Italia, hostia, en España todavía no hayan según qué medidas, esto puede ser más criticable. O sea que sí, es difícil, pero siempre se pueden hacer cosas. Dos, para tener la capacidad de reaccionar rápido es fundamental estar preparado. Si no has hecho los deberes, llegas tarde para rendir a tu máximo potencial. No quiere decir que puedas hacer cosas. ¿Sí? Es decir, si no has trabajado con tu plantilla y la implicación y el compromiso de tu gente, la gestión de plantillas, si tienes que hacer ERTE, si tienes que hacer, va a ser más complicado. Si no has trabajado tu liquidez y estás muy apurado y no has tenido medidas, vas a estar todavía más apurado. Si no te has preparado para hacer servicios online, vas a estar muy fastidiado. Si no te has preparado para el teletrabajo, 3/4 es lo mismo. Es decir, como todo, hay que reaccionar rápido, pero evidentemente, si eres de hacer los deberes, vas a poder rendir más. Tercero, lo que he dicho antes, lo que hace buenos enfoques son los resultados. 4, este es polémico, pero mi teoría es, oye, una organización madura FQM de verdad son las que tienen puntuaciones altas. Y si realmente están tan bien como para tener puntuaciones altas, deberían tener la capacidad de reaccionar bien ante la crisis y poder capearla. Evidentemente, en función del sector, te va a afectar más, menos y tal. Pero al final, el objetivo del modelo es este, es garantizar la supervivencia, la sostenibilidad. Y ahora lo que tenemos es un test de estrés máximo. Muy bestia, vale. Pero claro, una organización, me invento, de 650 puntos, que ahora de repente se va al garete, pues aquí seguramente no estamos haciendo algo bien. Creo que no.
no pasa nada, pues no, pero no debería ser entonces 150 puntos o de 700, me invento. Hablando de organizaciones muy altas, muy maduras, deberían realmente estar muy preparadas. Siempre hay situaciones que lo superan todo, estoy de acuerdo, pero una con alta puntuación debería tener más capacidad que otra, pues sin duda. Los evaluadores, mensaje importante, debemos actualizar nuestro conocimiento sobre las megatendencias. Son la base para poder encontrar cosas que aporten valor. La organización ya se conoce ella misma. No podemos ir allá a decirles lo que ya saben de ellos mismos. Donde podemos decirle o de donde podemos pescar más para decirles cosas diferentes, quizá no sepan, es pescando en temas de megatendencias que ellos quizá no se han aplicado. Aquí tenemos mucha cancha y mucho terreno para decirles cosas que ellos no sepan. Y es nuestro diamante, es lo que queremos cualquier evaluador, ¿no? Decirles algo que no sepan, que les pueda ayudar, que les pueda desafiar. Este es un momento de aceleración de tiempos para integrar cambios culturales y esta moneda tiene dos caras, pero hay que tenerlo en cuenta. Cambio cultural es el teletrabajo, por ejemplo, que no lo tenía, o el hacer una reunión por videoconferencia. Pues ahora marchas forzadas, o sea que los cambios culturales que antes tardaban como 3 años, pues ahora en 6 meses ya los tenemos aquí. Y esto es un cambio de paradigma, La necesidad de reinventarse, quien no se haya leído el libro de Quién se llama mi queso, pues que quizás ya va tarde, pero bueno, nunca es tarde del todo. Pero ahora más que nunca estamos viendo en estos ejemplos de que hay que reinventarse. Todo el tema de gestión de la incertidumbre me parece ahora básico, en la situación que estamos ahora, básico, porque nos hemos centrado en lo que depende de nosotros, y esto sí que podemos hacerlo nosotros. Todo el tema de las acciones solidarias, si son espíritu comunitario, acciones comerciales, bueno, al final da igual, lo importante es que tengan algún tipo de retorno en resultados de los que sean, algún tipo de retorno en resultados, para mí, a mi juicio, vamos. Y porque si haces algo con espíritu comunitario, pero no le sabes sacar el rendimiento, pues no habrás estado rindiendo a tu máximo potencial y habrás perdido una oportunidad de ganar prestigio a nivel comunitario, ni que sea. Y finalmente, toda la parte de comunicación, que no lo he tratado mucho, pero es muy obvio que en momentos de crisis toda la parte de comunicación va a ser fundamental. Dicho esto, y en resumen, los 3 temas que os había hecho al principio. La crisis del COVID impone una gestión del VUCA en máximo exponente, desde estrés a lo bestia y algunas no lo van a superar. Segundo, el nuevo modelo es radicalmente diferente al original. No me digáis que ya lo sabéis, ya sé que ya lo sabéis, pero quiero insistir porque lo tenemos que integrar nosotros de verdad, somos los primeros que tenemos que orientarlo. Está orientado a la supervivencia, con lo cual va anillo al dedo. No está orientado a ser excelentes y a demostrar lo guapos que somos, está orientado a la supervivencia y se demuestra con resultados y se demuestra sobreviviendo. Y tercero, tenemos un gran reto por delante los evaluadores y las expectativas son mucho más altas. Tenemos que desafiarles. Cada vez todo el mundo espera más de nosotros y para ello no podemos hacer las cosas como las hacíamos. Nos hemos de preparar más, nos hemos de formar más y esto depende de nosotros. Con lo cual, dejadme acabar con una llamada de acción, ¿no? ¿Qué debemos hacer los evaluadores? Pues primero, mejorar como evaluadores, prepararnos mejor, ya sea haciendo competencia, ya sea preparando mejor las evaluaciones, que son, para mí es lo primero que tenemos que mejorar. Preparemos mejor las evaluaciones, hagamos menos, pero preparémoslas mejor y entendiendo bien el modelo. Y aquí tenemos que hacer deberes porque es un nuevo modelo y tenemos mucho que estudiar aquí. Y segundo, consideren las evaluaciones aspectos sobrevenidos por la crisis. ¿Sí? Por ejemplo, si disponían de enfoques para hacer planes de contingencia antes de la crisis, si han sido efectivos, cuál ha sido el impacto en resultados, o qué nuevas medidas han adoptado para afrontar la crisis, con qué agilidad han reaccionado, o qué ideas de futuro, de orientación, de transformación están aplicando, quieren aplicar a raíz de la crisis. O estamos preparados para un segundo confinamiento, porque nadie habla de esto, pero en el mes de noviembre, diciembre, quizá vuelve otra tanda y no sé si estará la vacuna y quizá habrá otro confinamiento. ¿Estamos preparados para un segundo confinamiento? ¿Lo estamos planteando? O fijarnos más en otros aspectos que quizá antes no profundizamos tantos, como temas de cash, como temas medidas de continuidad de negocio, etcétera, que ahora han sido fundamentales. ¿Sí? Son algunos ejemplos de las primeras evaluaciones que hagamos ahora, pues son temas que serán inevitables que los tengamos en cuenta. O sea que la pregunta es,
qué vamos a hacer cada uno de nosotros cuando todo esto acabe. De lo que depende de nosotros, de los retos que os he planteado para trabajar. Y esto es lo que os lanzo por delante. Momento de preguntas, ¿no? Bueno, pues sí, es el momento de preguntas. Las podéis dejar a través del chat. Alguna de las cosas que nos han puesto a manifiesto las he contestado justamente ahora al final. Por ejemplo, ¿cuál es el reto de un evaluador en este momento? En medio de la crisis, ¿en qué tendría que poner ahora mismo su foco de atención? Bueno, lo he dicho. Yo creo que lo primero que tiene nosotros es prepararnos a conciencia. Entonces, tenemos que prepararnos. Leer las noticias con intención es prepararse. Mirar las megatendencias. Trabajar mucho el modelo. No nos confiemos. Vamos a leer el modelo, nos van a sonar muchas cosas y las vamos a dar por asumidas. Pero es que cada lectura vamos a sacar gramos nuevos de conocimiento e interpretación. Tenemos que intentar no hacer restas entre el modelo y la organización. No les tenemos que decir frases del modelo que hacen o no hacen. Y para poder hacer esto tenemos que conocer sobre diferentes temas. ¿Has escrito alguna vez un propósito de una organización? Entonces, ¿cómo vas a evaluar a una organización su propósito? ¿Y lo has comunicado? ¿Y lo has...? O sea, hemos de ver a la práctica cuál es el espíritu de todo lo que dice el modelo y para qué sirve y cómo impactar en resultados y hacer esta lectura transversal. Entonces, ahora el reto yo creo que es prepararse al máximo en el modelo, en megatendencias, en noticias, en ejemplos de situaciones de cosas que están pasando porque nos van a inspirar. Y luego cuando vayamos a evaluar, yo creo que en las evaluaciones no hay un elefante en la sala, no. Tiene que aparecer el tema y se les tiene que preguntar por el tema. Creo que tampoco hay que abusar de penalizar, pero sí que hay que tener en cuenta el tema, hay que preguntar y cómo se ha reaccionado y no podemos evitarlo y tiene que ser un tema del orden del día. Hay además una pregunta que hace referencia no solo a cómo han afrontado la crisis actual, sino cómo se están preparando para afrontar las nuevas crisis, similares o no, pero que seguramente van a venir. Claro, es lo que decíamos. Hay que, para el golpe, hay que ser resilientes y aguantar la resaca, hay que recuperar el ritmo, pero todo esto hay que hacerlo mientras pones un ojo a futuro. Es el criterio ¿no? Del rendimiento y transformación, ¿no? Tenemos que mantener la bicicleta en marcha, pero mirando hacia dónde vamos a tener que ir. Y irnos preparando ya cuando estamos de lleno en los planes de contingencia actuales e intentando identificar escenarios ahora que ya son complicados. Además, tenemos que estar pensando ya en posibles situaciones. Claro, grandes organizaciones que tienen departamentos solo para hacer análisis de riesgos, escenarios y tal, como pueden ser los bancos, etcétera, pues para ellos es difícil. Para organizaciones que no tienes nadie para esto, que el gerente es el que tiene que dedicarle tiempo, pues es muy complicado. Pero yo creo que no queda otra. Vale, bueno, pues seguimos avanzando. Recordaros simplemente los próximos webinars que vamos a hacer. Estos son algunos, los que son exclusivos del Club de Evaluadores. Están programados para el mes de abril y de mayo. Si bien ya sabéis que este año hemos reforzado nuestra oferta de webinars, ya la habíamos reforzado antes de esta situación y ahora aún más. Por tanto, os invitamos a que participéis en todos ellos, que os conectéis. Como os digo, estos son solo los del Club de Evaluadores. En nuestra página web y en Ágora tenéis la información completa de todos los siguientes webinars. Dar las gracias, en primer lugar, a Pau. Si me avanzas, Pau, la diapo que la tienes tú, por favor. Darte las gracias por habernos ayudado en la organización de este webinar. Muchísimas gracias por compartir con nosotros tu experiencia, tu punto de vista. Yo creo que ha sido fantástico. Y damos las gracias al resto, a todos vosotros, por habernos dedicado una hora de vuestro tiempo hoy, por habernos acompañado y por quedaros en casa, que creo que en este momento es lo más importante para todos vosotros. Muchas gracias y nos vemos pues en el próximo webinar, que creo que es la próxima semana. ¿Vale? Muchísimas gracias.